Buenas noches, muchachos. Nos encontramos en la séptima sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, donde vamos a poner en práctica los conocimientos previos que vamos a enseñar también en esta sesión sincrónica. Entonces, en la sesión pasada explicamos todo lo concerniente a las generalidades del derecho procesal civil. Eh, entonces, en este caso vamos a hacer referencia a quiénes son las personas que intervienen dentro de un proceso judicial, ¿sí? ¿Quiénes son esas partes, representantes y apoderados que pues actúan dentro de un proceso judicial? Entonces, para ello vamos a compartir unas diapositivas y luego vamos a tratar de compartir unos documentos en donde les voy a mostrar cómo se hace la redacción pues, de esos documentos relativamente los poderes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar a compartir pantalla. Bien. Bien, muchachos, entonces, para iniciar a hablar de partes, representantes y apoderados, tenemos que inicialmente hablar de un concepto en general, ¿cierto? Que es sujeto procesal. ¿Quién es sujeto procesal? Son todas aquellas personas que dentro de un proceso judicial tienen aptitud, facultad o capacidad para realizar actos procesales, sin importar la posición que ocupe dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, hay que diferenciar entre lo que es parte y pues un simple sujeto procesal. Considera el suscrito que pues el sujeto procesal más importante obviamente son las partes, y vamos a explicar eso. Entonces, el término general para hablar de las personas que intervienen dentro de un proceso son sujetos procesales, ¿sí? Toda persona con aptitud de realizar actos procesales. Entonces vamos primero a conocer quién actúa dentro de un proceso. Vamos a hablar primero del juez. ¿Quién es el juez? El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, es la máxima autoridad dentro de un despacho judicial. ¿De qué se encarga el juez? El juez se encarga de dirimir los conflictos, de administrar justicia, de direccionar el proceso. Es decir, que si en un evento, si llegado el caso, el juez evidencia que alguna de las partes o sujetos procesales se encuentra torpedeando el proceso, que es torpedear el proceso, simplemente pedir aplazamientos, no ir a las audiencias. El juez simplemente tendrá la capacidad de, si es un aplazamiento, pues negarlo. Si ve que la parte está dilatando el proceso, requerirlo disciplinariamente. Sí, es simplemente la capacidad que tiene el juez de direccionar y pues de buscar que el proceso se lleve en las mejores condiciones posibles. Eso es lo que podemos decir, que el juez es la persona que tiene el orden dentro de una audiencia, ¿sí? No dejarse quitar la autoridad dentro de un proceso judicial, con la mira pues de que todo se lleve acorde a como lo establece la norma. ¿Listo? Ese es el juez. El juez, diría yo, que es eh, quien direcciona todo el proceso.
si ve que algo se está cometiendo de pronto en una parte o ya una desorganización dentro del proceso, él tiene la facultad simplemente de pues direccionarlo o redireccionarlo, ¿cierto? Bien. ¿Alguna duda en cuanto a eso, muchachos? ¿Qué dudas tienen en cuanto a eso del juez? ¿Todo claro, Gloria? Sí, profe, todo claro. Bien. Entonces, Ministerio Público. Hombre, muchachos, esto lo hemos hablado eh, y creo que no era competencia del suscrito hablarlo pues mucho en la guía de aprendizaje de administrativo, pero pues tocó porque es importante hablar de los órganos de control, ¿cierto? Eh, Recuérdeme qué es el Ministerio Público. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? De vigilar el procedimiento y derecho. Muy bien. Entonces, uno de los principales o de las principales funciones que tiene el Ministerio Público es velar por los derechos de todas las personas, ¿cierto? De todas. Y una de las facultades, o vamos a decir no facultades, sino obligaciones que tiene el Ministerio Público es también velar por los derechos procesales de las personas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que ustedes en todas las audiencias, en todo el trámite procesal, cuéntame, Senia, ¿vas a preguntar algo? ¿Levantaste la mano? También es el que defiende los intereses del Estado. Muy bien, también es cierto. Eh, entonces ya te voy a explicar por qué. Eh, entonces, el Ministerio Público tiene la función pues, de velar por los intereses de todas las personas, ¿cierto? Y eso incluye también al Estado, como lo ha dicho Senia. Entonces, en el evento en el cual en una audiencia pública se vea una vulneración de un derecho procesal o un derecho sustantivo, pues el Ministerio Público tendrá toda la capacidad, pues, de oponerse, de pedir revisión de cualquier actuación procesal, de interponer recursos, ¿cierto? Entonces, en todas las audiencias nos vamos a encontrar a un agente del Ministerio Público, es decir, un procurador judicial, que en el caso de que vea que el juez está cercenando derechos, él pedirá, ¿cierto? O interpondrá si obviamente una de las partes no lo refiere primero, ¿ya? Entonces, simplemente es el garante del respeto de los derechos procesales. Si se le pasa a las partes, pues allí estará el Ministerio Público para salvar la patria, como quien dice. Bien. Bien, muchachos, para hablar entonces de los auxiliares de justicia, tenemos que decir que el juez no se la sabe toda, ¿cierto? El juez toma la decisión, pero por lo general los jueces son abogados. Por lo menos un ejemplo de eso soy yo. Es malísimo para el inglés y malísimo para las matemáticas, ¿cierto? Entonces, bueno, para el inglés no tanto, me defiendo, pero sí para las matemáticas soy pésimo. Entonces, en ese caso, ¿creen ustedes que yo pueda tomar una decisión en donde me toque liquidar un crédito o me toque liquidar una obligación? Eso realmente se hace un poco complejo. Entonces, para eso entonces se encuentra lo que son los liquidadores y los partidores, ¿cierto? Entonces, es la prestación, es la ayuda que da el funcionario auxiliar de justicia al juez, que como no se la sabe todas, pues necesita de alguien que le ayude para poder dirimir ese conflicto. Obviamente esa persona tiene que ser alguien idóneo, tiene que ser una persona que pues esté apta para eso, un perito, ¿cierto? Una persona especial o que sea especialista en su área, ¿cierto? Un perito, un secuestro, un partidor, un liquidador, ¿sí? Simplemente una ayuda que se le da al juez y a la justicia. Y para eso pues están los auxiliares de justicia. Y vamos a ver esto.
Bien, muchachos, entonces ya nos vamos a dirigir a las partes más importantes, ¿cierto? A los sujetos procesales más importantes, que son las partes, ¿sí? Es decir, quien cree que se le está vulnerando el derecho y quien se cree está vulnerando ese derecho. Y esas partes, ¿sí? Parte será demandante y demandado. Demandante y demandado. ¿Quién es el demandante? Se le llama también la parte actora, pero podremos decir y endilgar que demandante es aquella persona que pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional, la persona que ejerce el derecho de acción, la persona que ve vulnerado un derecho y acude a la justicia para que pues se le respete ese derecho. ¿A través de qué? De una demanda, ¿sí? De una demanda. Y el demandado es la persona que presuntamente se encuentra vulnerando ese derecho, ¿sí? O sobre la cual se tiene un mejor derecho, porque no siempre pues será vulneración pues, por mala fe, sino que simplemente pues se tiene un mejor derecho. Entonces, esas son las partes. ¿Qué derecho ejerce si, por ejemplo, el demandante ejerce el derecho de acción? ¿Qué derecho ejerce la parte demandada? El derecho de defenderse, el derecho de oponerse, y eso se llama derecho de contradicción, ¿sí? Derecho de contradicción. Entonces, muchachos, es simplemente la facultad que tiene el demandante primero de hacer respetar sus derechos, ¿sí? Es simplemente eso, de que en el caso, llegado el caso en el cual yo considere que tengo derecho a algo y no lo tengo eficazmente en ese momento, pues simplemente le pido a la justicia que se decrete la efectividad de ese derecho. Y también la posibilidad que tiene la persona a la cual demando, pues de que se defienda, de que ejerza el derecho de contradicción, de que aporte pruebas al proceso judicial para que el juez diga, hombre, sí tiene razón o no tiene razón, ¿sí? Entonces, esas son las partes más importantes, ¿listo? Demandante y demandado, ¿listo? Bien. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Tienen dudas? Lorena, No, profe. María José, No, profe. Ibisáis, Ibisáis. ¿Tienes alguna duda de Ibisáis? Dice María Paz, todo claro, profe. Bueno, entonces queda registrado en audio que está todo claro. Bien, siguiente tema, muchachos. Ya sabemos quiénes son los que intervienen dentro de un proceso. Incluso eso ya lo habíamos dado en clase presencial. Terceros procesales, muchachos. Dentro de un proceso judicial también encontramos otros sujetos procesales que pueden hacerse parte, ¿cierto? Que pueden hacerse dentro de un proceso. Eh, Esos son los terceros, ¿sí? Terceros procesales. ¿Quiénes son los terceros? Son aquellos que con posterioridad, es decir, de- después de radicada la demanda, constituido todo, ya radicada la demanda, contestada la demanda, pues allegan al proceso. Esos son terceros procesales. Entonces encontramos los terceros procesales, encontramos los principales, los terceros adhesivos o coadyuvantes y los apoderados. ¿Listo? Los apoderados. Entonces vamos por partes, porque ya estamos llegando al tema pues, de los poderes. Bien, vamos con un tema muy interesante que es el llamamiento en garantía. ¿Quién ha escuchado este término así coloquialmente o lo ha escuchado por ahí en la calle? ¿Qué es llamamiento en garantía? ¿Qué se me ocurre? A ver.
¿No había escuchado ese término? No, yo no. Bien. Entonces, el llamamiento en garantía es una figura jurídica en donde nosotros hacemos parte dentro del proceso a una persona con la cual nosotros tenemos un convenio y ese convenio la hace parte procesal. Y el ejemplo más claro, muchachos, del llamamiento en garantía es el llamamiento en garantía que se le hace a los seguros. ¿Sí? Les pongo el caso en concreto. X accidenta a Y, ¿cierto? Y sufre daños. No vamos a decir que hay muerte, pero sí sufre daños, tanto en bienes materiales como también físicamente. Eso genera una responsabilidad patrimonial, ¿cierto? Y en ese caso, X venía en un carro, que fue el que lesionó y el que tiene responsabilidad. En ese evento, muchachos, lo más lógico es que ese carro tenga un seguro, ¿cierto? Un contrato de seguros. ¿Qué clase de seguros? Seguros de responsabilidad extracontractual. ¿A qué refiere eso, muchachos? Que si, por ejemplo, yo voy en mi carro y me llevo a una persona, si esa persona sufre lesiones, obviamente yo, como persona natural, tendría que indemnizar a esa persona por los daños y perjuicios, ¿sí? Por haberle, pues, roto una pierna, causado una lesión. Pero como yo tengo un contrato de seguros, ¿sí? Que asegura el carro, el vehículo, pues simplemente yo no tengo por qué responder, sino que simplemente llamo en garantía al proceso judicial y hago efectivo el contrato de seguro a esa empresa. ¿Listo? Entonces les pongo un ejemplo claro. Yo pues tengo vehículo y yo tengo un contrato de seguros, ¿sí? Un contrato de seguro de responsabilidad extracontractual con la aseguradora Sura. Si algún día yo tengo un accidente y yo soy responsable de ese accidente, yo simplemente pues llamo en garantía a la aseguradora Sur para que ella responda por los daños que yo cause. ¿Listo? Eso es simplemente. Una pregunta, profe. Cuéntame. El seguro cubre todo. Hay que ser muy, muy, muy claros en algo, Lorena. Y cuando uno firma un contrato tiene que leerlo, y sobre todo la letra menuda. Entonces, si tú vas a firmar un contrato, tienes que leerlo y ver qué te cubre. Lo más lógico es que sí, pero tú no sabes qué traiga esa letra menuda del seguro y después cuando vayas a cobrarlo o a llamarlo en garantía te salgan con una perlita. ¿Listo? Entonces siempre, recomendación, siempre que vayan a comprar un seguro, lean el contrato, leanlo. Eso no se les quita nada. Lean la letra menuda y si no les gusta, no lo compren. ¿Ya? Vayan a otro seguro, a otra empresa de seguros. Porque si uno va a pagar un seguro caro, lo más lógico es pues, comprar el mejor, ¿cierto? Entonces, lean la letra menuda, porque esos seguros siempre son bastante, podríamos decirlo, vamos a decirlo de una manera que no perturbe a nadie aquí, de pronto alguien que trabaja en una empresa de seguros, son un poco, utilizan muchas trucuñuelas, ¿cierto? Vamos a decirlo así para no aludir a nadie. Entonces, simplemente, Senia, ¿estás levantando la mano? O ya estaba levantada. No, profe, no. Ah, bueno, muy buena pregunta, Lorena. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Dime, Rosángela. Rosángela, ¿me escuchas? Sí, fue Rosángela la que dijo que tenía una duda. Muchachos. ¿Me escuchan? Lorena, ¿me escuchas? Diga. Bueno, ¿me escuchan? Rosángela, ¿me escuchas? ¿Qué duda tienes?
Bien, desistimiento tácito de la pregunta. ¿Quién más? Muchachos, ¿quién más tiene alguna pregunta o todo claro? Yo creo que Gloria, Yo tengo una duda, bueno, ya pasamos el tema, pero Todo claro, profe. ¿quiénes son? No puso ejemplo de quiénes podían ser en un juicio. ¿cómo? No puso ejemplo de los terceros. ¿Quiénes serían los terceros? Un ejemplo. La aseguradora. ¿Cómo? El primero es el llamamiento en garantía, te estoy poniendo como ejemplo la aseguradora. Ok. Bueno, ¿quién más? Ahora sí, tuve problemitas con el internet. Lo sospeché desde un principio. Cuéntame, Rosangela. Supongamos que usted va en su carro, ¿cierto? Y, por ¿Cómo? ejemplo, supongamos que usted va en su carro Ajá. y usted se le atraviesa o en una moto iban dos señores, ¿cierto? Queda una persona muerta y queda otra persona con lesiones. Ajá. Y se hacen demanda y esas cosas y se van a audiencia. Entonces, después de un lapso de tiempo, sale una plata de la aseguradora del carro, pero solamente esa plata la cogieron la persona que murió, pero al otro que lesionaron no le dieron nada de esa plata. Entonces, ¿qué alternativa hay ahí? Bueno, primero la pregunta que yo te hago, pues yo supongo que es un caso de la vida real, que me lo dicen así con pelos y señales. Entonces Sí, yo profe, te pregunto, ¿esa persona demandó directamente o cómo hizo? Porque es que yo te digo algo y ahorita vamos a hablar de los litisconsortes. Vamos a hablar de eso. Si de pronto yo tengo un proceso, ¿cierto? Y vamos a suponer, te vamos a poner el ejemplo que tú tienes. La persona que murió y la persona que quedó lesionada, ¿cierto? En ese caso, la persona que murió busca un abogado bueno, pero la persona que no murió busca un abogado no tan bueno, no voy a decir malo. Entonces, de pronto esa persona, ese abogado no tan bueno, cometió algún error, no probó alguna situación, o de pronto no se probó, vamos a decir que de pronto no se probó que la lesión fue tal para una indemnización, pero ya con el hecho de la muerte y si se logra probar la responsabilidad, pues, ya es obvio que habrá una indemnización. Pero si la persona no murió, ¿qué clase de lesiones tuvo la persona que dejaron viendo un chispero? El hecho que tuvo fue que él quedó con una pierna partida, le metieron clavos, en esa pierna cogió un hongo, le recortaron varios centímetros de la pierna y la persona camina con el pie Camina torcido. Él cojo. lo sabe mucho, pero siempre se le nota. Y todo eso se probó dentro del proceso. Hay que ver también eso, porque de pronto el abogado no fue muy listo y no probó bien. Porque si realmente, créeme que si fue probado, te aseguro que tuvieron que haberle pagado. O sea, no le pagaron nada, lo dejaron en blanco. Pues sí, solo pagaron al que murió ya. La aseguradora solo pagó al que murió y al otro señor pues no tocó nada de esa plata. Bueno, ya eso es realmente responsabilidad del abogado, porque si no le pagaron, él tenía que recurrir la sentencia. Si es que se hizo la sentencia unida, ¿cierto? Como litisconsortes. ¿Listo? Si él Pues vio que no le ahora pagaron, si él vio que no le pagaron a su cliente, no, pues lo que tiene que hacer es interponer los recursos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase el día sábado, ¿cierto? Oponerse a las decisiones también es eh, función y obligación de nosotros como abogados, saber cuándo es prudente oponerse. Entonces, si yo veo que me están blanqueando, yo tengo que oponerme. Y si yo veo que dentro del proceso se probó eso, ¿por qué el juez no me va a indemnizar a mi cliente? Eso es de allí. Eso también es una falla del abogado. Entonces, yo te aconsejo como consejo del profesor que le digas a ese abogado que revise el proceso. O no sea que el abogado sí cobró y se hizo el loco, que también puede suceder. Entonces,
Eso también Pues tienes que el ver. mismo abogado que tuvo el caso de la persona que murió, también tenía el caso de la persona que quedó lesionada. Bueno, pero él tenía que recurrir. Porque, ajá, ¿por qué por uno sí y por el otro no? ¿Qué decía la sentencia? Tenía que leerlo. De pronto el juez Pues, dijo, profe, esos papelitos sí no los tengo, pero yo tenía esa duda y por eso fue, quizá, por ejemplo, ese caso ya lleva 9 años. Ahora están luchando, creo que es por otra plata. Entonces, ahora el 22 creo que hay una audiencia, entonces es que el abogado va a apelar. Pero entonces yo quisiera saber si ese caso ya es perdido, o sea, la persona que quedó lesionada ya no toca más plata, no toca plata, pues porque sinceramente no tocó nada. si aún está en proceso, ¿no? Pero lo que yo sí veo es que 9 años, está raro. Tienes que leer bien los documentos. 9 años es mucho. Yo sé que la justicia es lenta, pero no va para tanto. Eso hay gato encerrado, Rosángela. O sea, lo que quiere decir es que, por ejemplo, ya pagaron la aseguradora del carro a la persona que murió A y ver, ya pues la persona que... yo no estoy queriendo decir nada, yo simplemente estoy poniendo en duda que los abogados no le hayan pagado. Puedo estar equivocándome. O el abogado cobró. Ya. ¿Qué? No quiero decir eso, no lo estoy diciendo. Que si lo dijo, si lo dije, me retrato. Bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces el llamamiento en garantía, pues es un ejemplo de los terceros. Entonces, otro ejemplo de terceros, los litisconsortes. ¿Qué es un litisconsorte? Esta palabrita ustedes la van a escuchar mucho cuando ya vayan más avanzados en su técnico y también pues si algún día estudian derecho. ¿Qué es un litisconsorte? Es una figura jurídica que se presenta cuando dentro de los extremos procesales de las partes, es decir, demandante y demandado, hay más de una persona. Es decir, por ejemplo, en la parte demandante, 2, 3 o 4 personas. ¿Ya? En la parte demandada, 2, 3 o 4 personas. Si de pronto dentro de los extremos procesales solamente hay un demandante y un demandado, ahí no hay litisconsorcio por ningún lado, porque hay un solo demandante y un solo demandado. Entonces el litisconsorcio se da cuando en cualquiera de los extremos procesales, parte demandante y demandada, hay varias personas. 2 demandantes, 3 demandantes, 2 demandados, 3 demandados. ¿Quedó claro eso que es un litisconsorcio para empezar a explicar cada uno de ellos? Profe, repita. Bien. Estamos hablando del término litisconsorte, que también podemos decir que son varias personas dentro de los extremos procesales. ¿Cuáles son los extremos procesales? Parte demandante, quien ejerce el derecho de acción, quien demanda, y parte demandada, quien es demandada. Si, por ejemplo, dentro de la parte demandante hay 2 personas, ya en ese caso hay un litisconsorcio. Si hay una sola, no hay litisconsorcio. Es decir, cuando hay más de una persona dentro de los extremos procesales, se llama litisconsorcio. ¿Listo? ¿Claro eso, Gloria? Sí, profe, claro. Muy bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Vamos primero con el litisconsorte facultativo. Muchachos, el litisconsorcio facultativo se encuentra regulado en el artículo 60 del Código General del Proceso. ¿Qué es eso del litisconsorte facultativo? Es cuando no es necesario, ¿cierto? No es necesario, o bueno, si llegado el caso en el cual no haya litisconsorcio, ¿cierto? Es decir, en ese caso, si no se conforma el litisconsorcio, no habrá nulidad dentro del proceso. Es decir, no se necesita que esos procesos se lleven en conjunto.
¿Listo? Es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo claro. Vuelo Brasil-Colombia. Vuelo, ¿sí? Un vuelo. Y se accidenta la aerolínea, ¿cierto? Se accidenta el avión. Trágico, ¿cierto? Mueren 5 personas. Las demás quedan sanitas. Muchachos, por el hecho de que esas 5 personas hayan muerto en ese mismo sitio, en ese mismo momento, no quiere decir que esas personas tengan que demandar en conjunto. Por eso se llama litisconsorcio facultativo, porque cada uno de ellos puede demandar independientemente. ¿Listo? ¿A quién va a demandar? A la aerolínea, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es facultativo porque esas personas pueden ponerse de acuerdo para demandar en conjunto, ¿sí? Y obviamente, en llegado el caso, una prueba puede servir al otro, pero eso no quiere decir que si una de las partes no prueba esa situación o acoge esa prueba como suya, pues la sentencia no será uniforme. ¿Listo? Entonces, es simplemente la capacidad o la facultad que tienen algunas personas por algún clase de vínculo o contrato, pues simplemente de demandar en conjunto. Pero si no llegan a hacerlo, no pasa nada, pueden demandar independientemente. ¿Listo? ¿Quedó claro eso, muchachos? Creo que el ejemplo del avión quedó clarito. Y con cualquier clase de accidente o cualquier situación trágica. ¿Quedó claro? Pregunto. Gloria, ¿quedó claro eso? Sí, pues, claro. María José, Sí, profe. Lorena, Sí, señor. Senia, Sí, profe. Rosángela, Rosángela, Profe. Sí, Rose, profe. todo claro, Rose. Todo claro, profe. Bueno, entonces ahora vamos con el litisconsorcio necesario, muchachos. Y este sí, sí o sí, hay que conformarse como partes en conjunto. Si no se hace así, si no demandamos juntos, hay problema, hay nulidad, no se puede llevar a cabo el proceso. Si hay una sentencia y se toma esa decisión y luego aparece esa persona reclamando, todo tiene que echarse para atrás, porque es necesario la existencia de esa persona dentro del proceso para tomar una decisión. ¿Sí? Ese es el litisconsorte necesario. Ejemplo, muchachos, en una sucesión se necesitan a todos los herederos. ¿Sí? En, en un proceso de resolución o de redivitorio por una compraventa que se hizo mal o porque de pronto te engañaron. Es necesario si se hizo en conjunto esa compraventa en una de las partes que estén todos, porque se puede vulnerar derechos de esa persona que pues también tiene derecho en eso, ¿sí? Tiene un derecho subjetivo. Y lo más probable es que cuando se lleguen algunos documentos, el juez se dé cuenta y llame a esa persona, pero si de pronto esa persona llega al proceso tarde, puede pedir la nulidad de lo actuado porque él es un litisconsorte necesario. ¿Listo? Él es un litisconsorte necesario. Quedó claro eso, muchachos, creo que eso no hay duda. Si en el otro, en el facultativo, si ellos no se juntan o no se ponen de acuerdo, no pasa nada, en este sí pasa. ¿Quedó claro eso? Bien, muchachos. Vamos ahora entonces con el litisconsorte cuasi necesario. ¿Qué es el litisconsorcio cuasi necesario? El litisconsorcio cuasi necesario
refiere a que, llegado el caso, ¿cierto? Yo puedo decidir si demando o no a una de esas personas, ¿cierto? Depende de la voluntad de las partes si se integran. Pero eso sí, la sentencia es uniforme, ¿ya? Ellos pueden asistir o no, pero los efectos de esa sentencia son uniformes, son uniformes. El ejemplo más claro es el codeudor, ¿sí? El codeudor. Yo puedo demandar a quien yo quiera, pero llega el caso en el cual yo algún día requiera ese codeudor, ya hay una sentencia que ha condenado por ese título o valor. Entonces la sentencia es uniforme, ¿listo? Entonces, facultativos, necesarios y cuasi necesarios. Yo no necesito demandar a todos, pero ya esa sentencia es uniforme. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos, ya estamos terminando, o bueno, tratando de terminar nuestro tema del día de hoy. Y llegamos al tema cumbre, porque este tema es parte de la actividad de desempeño que se encuentra en la plataforma. Y les aviso que el día de mañana en la tarde, después de la clase, ¿sí?, yo estaré subiendo el parcial, el examen. Las personas virtuales, obviamente, pues tendrán que esperar la clase eh, virtual para poder realizar el examen. Les doy un adelanto de qué se trata el examen. Van a redactar una demanda, ¿sí? Van a redactar una demanda, teniendo en cuenta lo que vamos a aprender mañana. ¿Listo? Lo que vamos a aprender mañana. Y además van a contestar una demanda que yo les voy a compartir. Es decir, van a redactar una y van a contestar una que yo les pongo de presente. ¿Listo? Obviamente, no pueden ser las mismas situaciones, ¿cierto? Entonces, creo que cada quien piensa diferente. Y yo voy a estar muy pendiente a ver si realmente se copian o si colocan lo mismo. La idea es que no sea así. Quiero que hagan algo muy responsable y algo muy honesto, ¿sí? Háganlo muy honesto para que ustedes aprendan. ¿Listo? Si son honestos, van a aprender. Bien. Entonces, apoderados. Entonces, un apoderado judicial es aquella persona que representa a otro, ¿sí? Aquella persona que en su nombre actúa dentro de un proceso. El ejemplo más común, los representantes legales, los abogados, ¿cierto? Los padres con respecto a sus hijos. Son simplemente representantes. Cuando hablamos de apoderados, tenemos que tener en cuenta que hay un poder de por medio, ¿cierto? Hay un poder de por medio. ¿Cómo se clasifican los poderes, muchachos? ¿Qué es un poder? Hombre, un poder es un contrato de mandato, es una convención entre una persona que le otorga la facultad de que lo represente dentro de un proceso judicial. Cualquier asunto, porque no solamente encontramos los poderes especiales, también encontramos lo que son los poderes generales. Entonces, ¿cómo se dividen los poderes? Poderes generales y poderes especiales. Bien. Muchachos, los poderes generales tienen como particularidad que yo puedo eh, designar cualquier actividad que solamente está en cabeza de mi persona, ¿sí? Es decir, que si, por ejemplo, yo llego a salir del país, yo puedo dejar acá un poder general para que un familiar o un amigo pues esté pendiente de mis negocios. Eso es un poder general. La característica de un poder general refiere a que, por ejemplo, refiere a que, por ejemplo, una característica del poder general
es que tiene que ser otorgado a través de escritura pública, es decir, usted tiene que ir a una notaría y no solamente autenticar, sino realizar o suscribir una escritura pública donde el notario dé fe de ese negocio jurídico que se está haciendo, ¿sí? De esa particularidad, y usted le está otorgando facultades generales a otra persona para representarle. Y encontramos pues el poder especial, que simplemente es la transferencia de la facultad para actuar en una situación específica, ¿sí? Por ejemplo, actuar dentro de un proceso ejecutivo singular, actuar dentro de un proceso de fijación de cuota de alimentos, actuar dentro de un proceso de custodia y tenencia personal, ¿sí? Simplemente especificar para qué nos están designando. No es algo general, sino específico o especial. ¿Quedó claro eso? Poder general, poder especial. Bien. Muchachos, los poderes se pueden sustituir, es decir, por ejemplo, el poder especial, si de pronto ese abogado se encuentra o va a salir del país o va a salir de la ciudad y tiene una audiencia, pues fácilmente yo puedo otorgarle poder en sustitución o la sustitución de ese poder a un colega para que vaya a esa audiencia, ¿sí? Eso es la sustitución de poder. También podemos revocar el poder, es decir, dar por terminado el poder, pero eso es muy complejo, puesto que si usted le termina el poder a un abogado, usted tiene que pagarle sus honorarios completos. Pues obviamente lo que se pactó en el contrato. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a empezar acá. Voy a dejar de compartir acá en el celular para empezar a compartir en acá por el computador. A ver. Bien. Bien, muchachos, voy a empezar entonces a compartir por acá. Un segundo. A ver. Muchachos, ¿lo están viendo? Muchachos, ¿me escuchan? Lorena, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. ¿Sí se está viendo en pantalla el poder? Muchachos, por favor, contesten. Sí, profe, sí se ve. Bien, Sí se ve, profe. bueno. Entonces,
vamos a empezar. Ese fue el que compartió en el grupo. Sí, estos fueron los que yo compartí en el grupo, sino que acá voy a explicarles qué tienen que tener en cuenta pues, para redactar pues, dichos poderes. Recuerden, muchachos, les aconsejo que suban las actividades. Estoy viendo que hay muchas personas que les falta esa actividad, la del poder. Recuerden que mañana voy a subir el examen. Entonces no se vayan a acumular esas actividades. Bien, muchachos, lo primero que hay que hacer dentro de un poder o para la redacción de un poder es designar la autoridad. ¿Sí? Designar la autoridad. Entonces, dependiendo del suceso fáctico, dependiendo de los hechos dentro de su proceso, entonces ustedes van a determinar competencia. Por eso es prudente y fue importante aprender los factores de competencia, ¿cierto? Por naturaleza del asunto, por naturaleza del asunto, usted puede decir que ese proceso es de naturaleza civil, ¿cierto? Usted designa juez civil. Por cuantía, usted designa si es municipal, del circuito, ¿cierto? O si es tribunal, por ejemplo, si usted ve que... Profe, ¿y eso que dice ahí reparto, a qué se refiere? Ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, obviamente, dependiendo de la cuantía, dependiendo de las circunstancias, usted decide si es municipal. Y dependiendo del factor territorial, usted decide si es en Montería, si es en Pelayo, si es en Tierra Alta, si es en Bogotá, si es en Medellín, dependiendo, ¿cierto? Esta palabra reparto, ¿cierto? Esta palabra reparto hace referencia, muchachos, a que, por ejemplo, este juez civil municipal, no hay uno solo aquí en Montería, que hay 5 jueces civiles municipales. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos de una vez decir, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Pues primero civil de Montería, civil municipal de Montería, porque nosotros todavía no tenemos certeza de que va a caer en ese despacho, porque como hay 5, nosotros no podemos decidir en qué juzgado cae, o no podemos decidir que caiga en el primero porque allí tengo un amigo. No. Entonces, como no sabemos, pues simplemente colocar reparto, porque hay que someterse a un reparto. Hay que hacer, como por decirlo así, una especie de lotería. Y usted ya sabrá, cuando vaya a radicar su demanda, en qué juzgado recaerá. Lorena, ¿quedó claro eso? Sí, señor. Bien, bien muchachos. Es muy importante ser muy organizados, ¿cierto? Todavía no podemos colocar un radicado, no podemos colocar un juzgado, no podemos colocar, ¿sí? De pronto las partes. Y eso. Entonces, primero, decir qué es lo que estamos haciendo, una referencia. Decir que es un poder especial, no es un poder general. Eso es muy importante. Segundo o tercero, identificar primero a quién está otorgando poder. ¿Quién está otorgando el poder? Porque miren que este documento, quien se supone debe elaborarlo o quien está otorgando el poder es una persona que no es abogada, ¿cierto? Entonces, la persona que está confiriendo poder es la primera que se pone dentro de la redacción del poder. Entonces, le informo al despacho judicial, ¿sí? Estos son modelos, ustedes pueden también utilizarlos, por eso los compartí, que otorgo poder especial amplio y suficiente, ¿sí? Al abogado, eso no es malo tampoco, ¿sí? Ustedes identifican al apoderado con su tarjeta profesional, su cédula de ciudadanía, ¿cierto? Ustedes colocan los generales de ley del abogado, ¿sí? Como lo estoy plasmando acá. Y luego tienen y deben, como es un poder especial, identificar para qué estoy yo otorgando poder. Y en este caso estoy otorgando poder para que en su nombre y representación o en el nombre en representación inicie, tramite y lleve hasta su terminación demanda ejecutiva singular. O sea, simplemente él me está otorgando poder o me otorgó poder para llevar a cabo ese proceso judicial.
No puedo hacer más nada allí porque no es un poder general. Hay que identificar también a la parte demandada, muy importante, ¿cierto? La parte demandada. Colocarle el domicilio, los generales de ley si los tengo. Y terminar también pues con una parte indicando la cuantía, ¿cierto? Y lo que quiero con esa demanda. Como esto es una demanda ejecutiva, pues lo que yo quiero es que me paguen, ¿cierto? Que le paguen a mi cliente. Entonces, yo tengo que especificar eso y puedo colocar fácilmente con el fin de que se libre mandamiento de pago a favor de la parte demandante y en contra de la parte demandada, teniendo en cuenta título, valor y letra de cambio. Y aquí pues especificar que estamos actuando bajo los parámetros del artículo 77 del Código General del Proceso. ¿Listo? Esto también son cuestiones de modelos. Esto no es más nada que eso. Y obviamente la solicitud al juez de que me reconozca o de que se le reconozca al abogado, al apoderado, personería jurídica para actuar. Y finalmente, sencillito, las firmas, primero la del poder dante, ¿cierto? Quien da el poder se llama poder dante, es decir, quien está buscando abogado, para que me entiendan, y por último, el acepto del apoderado judicial. ¿Listo? Este acepto es muy importante porque es la aceptación del poder. Muchachos, esto es muy sencillo, esto se hace en 1 minuto, 2 minutos. ¿Tienen alguna duda con respecto a la redacción del poder? Obviamente, en la actividad yo les pido a ustedes, para pues, que no sea algo muy fácil, que ustedes redacten un caso. Ustedes redacten el caso y con el caso, pues, simplemente hacen la redacción del poder. Totalmente sencillo. Bien, ese fue un proceso ejecutivo. Les voy a mostrar ahora un proceso de familia. Yo me muevo en casi todas las ramas del derecho. Entonces, aquí, obviamente, ven juez de familia de Montería. Esto designarlo, pues, pueden designarlo de manera general y someterlo a reparto. Simplecito. La referencia. Vamos más rápido porque ya se hizo. Identificación de las partes. Es decir, aquí estoy identificando ¿a quién? ¿A quién estoy identificando? Al demandante. ¿Cierto? A mi poder dante. Ojo, que como es un proceso de familia, aquí hay una situación diferente. Porque ella está actuando representando a sus hijos. ¿Cierto? A sus hijos. Entonces aquí yo coloco, cobrando en nombre de representación de mis hijos menores, porque ella es la que está supuestamente redactando el poder. Pero eso obviamente quien lo hace es uno, el abogado. Hay que decir claramente que bajo qué calidad está actuando y está representando a sus menores. Ella podríamos decir que es la curadora, quien representa o quien vela por el respeto de sus derechos. Entonces, simplemente aquí pues manifiestan que le otorgan poder al apoderado, el suscrito, ¿cierto? El suscrito abogado. Obviamente hay que indicar como un poder especial qué clase de proceso. En este caso fue un proceso de fijación de cuota de alimentos. ¿Sí? Fijación de cuota de alimentos. Y obviamente indicar en contra de quién. ¿Sí? A este señor yo lo demandé y él vivía en Bogotá, entonces tocaba colocar el domicilio en Bogotá. Si ven que aunque el sujeto, miren aquí, aunque el sujeto vive en Bogotá, la competencia no va a ser en Bogotá, sino que los menores, como viven acá, yo te mando en Montería. Es un ejemplo claro para designar competencia. Siguiente paso, vamos a decirlo, la minuta, ¿cierto? Seguir esta minuta diciendo que es el artículo 77 del Código General del Proceso y pedir personería jurídica. Y luego igual, ¿sí? Firma la representante que es la madre, ¿cierto?
y luego acepto yo firmando el poder. Sencillo, muchachos, es totalmente sencillo. ¿Qué dudas tienen, muchachos? ¿Todo claro, muchachos? Lorena, ¿todo claro? Ahí donde dice arriba en referencia. ¿Cómo? ¿Puede dar otro ejemplo arriba donde está? Ahí, dejo de compartir. No, pues referencia es poder especial, otorgamiento de poder especial amplio y suficiente. Puede ser de qué otra manera. Otra referencia, lo que pasa es que tienes que colocar eso, porque tú estás otorgando un poder. ¿Qué se me puede ocurrir? O sea, no podemos inventar cosas. Simplemente estamos otorgando un poder especial amplio y suficiente. ¿Sí? Hay que ceñirnos a la lógica. Y la lógica es que estamos otorgando un poder, y esa es la referencia. ¿Qué puedes colocar diferente? De pronto debajo de referencia colocar demandante tal persona, demandado tal persona, pero eso es redundante porque igual tienes que hacerlo en los generales de ley. ¿Sí? O sea, siempre, casi siempre va a ser así. Yo diría que siempre. ¿Sí? O, Ok, o solamente puedes colocar poder especial y también es válido. No hay ningún problema. Como les digo, yo les estoy enseñando como yo lo hago. Y creo que como lo hago está bien. Pero si ustedes colocan poder especial de fulanito de tal a fulanita de tal, siendo más específico, también está bien, está perfecto. ok, profe, gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Gloria, ¿todo claro? Gloria. Rose, ¿todo claro? Todo claro, profe. Senia, ¿todo claro? Sí, todo claro. María Paz, escribe, ¿todo claro? Escribe María Paz, todo claro. Rosángela, ¿todo claro? Sí, profe. Gloria, Todo claro. muy bien. Entonces, muchachos, los invito a que pues redacten su poder y pues lo suban a la plataforma. Los espero entonces mañana en clase presencial. Profe, pero usted más abajo va a explicar eso a los que no entraron a la clase virtual. ¿No? No, yo creo que ya es responsabilidad de cada quien mirar la clase virtual. ¿Sí? Igual yo voy a tratar de que dentro del proceso de demanda, pues también de pronto tocar el tema del poder. ¿Sí? Pues yo los invito a que acudan mañana porque será una clase importante. ¿Sí? Importante. Entonces, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, silencio administrativo negativo. Muchachos, recuerden, las personas virtuales mañana a las 7. Les anticipo que el examen será una redacción de una demanda y la contestación de una demanda que yo les voy a subir. Queda en conciencia ustedes si de pronto se copian o algo. Yo creo que lo más importante es el conocimiento. Para mí la nota no es, creo que lo principal. Creo que lo importante es aprender. Entonces yo los invito a eso. Muchachos, gracias por la atención prestada. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Que pasen buena noche.
Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Wow, hasta luego.